que llegue un poquito más de gente, pero no mucho más que eso, para poder iniciar nuestra reunión de hoy día. Ya vamos a ver la parte inicial de por qué estamos aquí, por qué es nuestro, de qué se trata todo esto, por qué tenemos necesidad de este, digamos, dibujo técnico y para qué funciona. ¿Ok? Esperamos un poquitito. Yo voy a ver si... Ahí tengo más luz. No es que mejore mucho, pero ya puedo... Perdón. Podemos trabajar. Sería bueno, lo estábamos comentando con otros profesores, sería bueno que de repente ustedes tuvieran la amabilidad en un momento dado de mostrarnos su cara, porque me imagino que Sofía Villagrán eres tú y no el gato la que está en clases. Me parece. Claro, ¿Cómo se llama tu gato? Cirilo. ¿Perdón? Cirilo. Cirilo, ya. Espero que Sí. Cirilo y Sofía aprendan un poco. ¿Ya? Franco Triviño, tampoco creo que seas tú. ¿Ya? ¿Para qué? Soy yo, profe. Ah, ¿eres tú? Te ves como delicado. Sí. Ya, algún momento dado, Está un poco triste. cierto, lo veo como triste. Hay que decir Fabián Garrido, Fabián Garrido, o Vicente Arancibia. Ya, que Vicente Arancibia tampoco creo que sea ni siquiera un bonito. De repente, le voy a pedir un poco como favor personal que de repente, no sé, un par de minutos estemos mostrándonos las caras uno que otro, ¿ya? Para no tener problema después de que no nos van a encontrar. Oh, Tomás, gracias por mostrar tu rostro, te lo agradezco. Es como decía delante, pedirles como favor especial de repente para ubicarlos un poco a los alumnos. Hola, profe, soy yo. Hola, ¿qué Un tal, gusto. Tomás? Ya. Todo desaliñado, pero bueno, aquí dando cara. ¿Ah? Todo desaliñado, pero aquí dando cara. No, se da lo mismo, si no se preocupe, si no es eso, si el problema por último ubicar un poco la cara de repente, los profesores viejos, como yo, necesitamos de repente saber con quién estamos hablando. Porque Vicente Arancía, ese no eres tú definitivamente, ¿ya? Eso lo tengo claro. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No, pero me estoy peinando para prender la No, cámara. no te Espera un preocupes, poquito. no hay, incluso no, Por dos. no es ni ahora. Constanza Pizarro, entonces supongo que será ella la que aparece en la foto, ya tengo una idea más o menos de cómo son. Sí, fíjense, si no es tan malo. No les pido que estén toda la clase con la cámara puesta, no es tan importante, pero de repente, peles la cara, no es malo, ¿cierto? Vamos a partir entonces tratando de entender un poco la base de esto, de nuestro dibujo técnico. Gracias, Sofía, eres muy amable en mostrar tu rostro. Ya le dije solo un par de minutos, si que se le hace muy pesado. De repente a mí también se me cae la... No, sí, la verdad es que yo creo que nadie lo hace porque no es como la costumbre que la gente ponga su cámara, bueno, acá como en la universidad, online. Sí, No lo suele hacer mucha gente, por eso yo creo que finalmente nadie lo hace. ¿cierto? Sí, debe De ser hecho, una... algunos Por profesores que tampoco presentación lo hacen. personal. Claro, Mm. Maite, Por muy presentación amable. personal, sí. Sí, una cosa personal, si usted quiere. Yo insisto. No, digo que por presentación personal que uno siempre anda No te preocupes por eso, qué como problema. siempre en la casa, así como... Con Sobre todo en pijama. las clases de Sí, las 8 de pues. la mañana. Ya, Pero igual mire, está bueno para romper el hielo un poco, ¿no? claro. Imagínense yo, por ejemplo, que voy a hacer clase con él, ¿lo ubican? Ídolo, toda mi vida. Yo era del club de Mickey cuando era chico, para que vean. Entonces, vamos a ver cosas. De repente, mire, cuando empecemos ya este tema, yo voy a tener la pantalla abierta con la presentación, con lo que vayamos viendo, y ya no va a ser tan necesario que ustedes se muestren, pero ya tengo una idea de cómo son ustedes y eso se agradece. Ok, partamos entonces, ¿les parece? Partamos un poco. Mira, Diego, gracias. Saludos. Gracias. Ya. Ok. Hola, profe. Les vamos a contar. Voy a contar de qué se trata esto. Fíjense, un momento en que la gente estaba haciendo cosas, fabricando cuestiones. Todo el mundo fabricaba cosas en la época del artesanado. Y en esa época la gente hacía muchos objetos o elementos
muebles, cosas, un montón de cosas. Pero la hacía de forma artesanal. En ese momento, la gente que hacía las cosas, la gente que fabricaba, era la misma que lo había diseñado. Por lo tanto, no había necesidad ninguna de tener un dibujo o un plano de esto. ¿Ya? Que esto es más o menos lo que nosotros deberíamos tratar de visualizar. Miren, vamos a ver cómo se veía esto. Yo voy a usar varios lápices que se usan en dibujo. Nosotros vamos a aprender a usarlos también, pero obviamente no van a tenerlo todo. Yo tengo todo esto. Parecen iguales, pero no son iguales. Cada uno de estos lápices tiene un grosor distinto. Estos dos, estos, son iguales, de 0,5. Este es azul y este es negro. ¿Ya? Este es de 0,7, este es de 0,3 y este es de 0,9, casi 1 milímetro de espesor. Después vamos a ir viendo qué significa todo esto. Además tengo este otro con el que dibujo normalmente, que es de 2 milímetros, es gruesecito. El azul, los dibujantes lo usamos, o lo usan, porque yo no soy dibujante, soy ingeniero también, los dibujantes lo usan para trazar cosas que no se van a ver en el dibujo. Esto porque en la fotocopia o la copia de plano, estos colores no aparecen. El azul no se nota mucho en la fotocopia o en las copias de plano. Por lo tanto, usábamos eso. Y lo que nosotros estábamos viendo entonces con esto es que cuando yo quiero hacer algo, voy a trazar algo, voy a trazar aquí, fíjense, me apoyo siempre con el cartabón o la escuadra, me apoyo en una línea. ¿Para qué? Para que esta línea me salga perfectamente horizontal, a 90 grados. Trazo una línea, voy a trazar un poquito más abajo, en este momento no voy a medir tanto, no es tan importante, mantengo que sea paralelo y escribo. Aquí escribo el artesano. El artesano. ¿Se fijan? Cada vez que yo voy a escribir en un plano, no importa el plano que haga, normalmente voy a tratar de trazar estas líneas para poder ubicarme y que quede ordenadito, independiente que tenga buena letra o no, porque uno cree que tiene bonita letra, pero la verdad es que cuando escribe el lote, escribe el lote. Nosotros vamos a trazar eso, sí. El artesano, el concepto que no tenía, era el concepto, estoy muy fuerte hoy día, el concepto de diseñar. Nosotros ahora entendemos que diseñar es una actividad independiente del fabricar. La gente no diseña y fabrica, solamente diseña o fabrica, hace una distinción. En esa época no había, esto no se hacía. El artesano no diseñaba. ¿Y por qué no diseñaba? Por esta razón. El creador y el hacedor es el mismo. Este es el concepto de artesanía. ¿Ya? Ambos son iguales, ambos es la misma persona. Por lo tanto, la necesidad de tener, algo para entregar como objeto no existía. La gente simplemente tenía claro lo que hacía nomás. ¿Ya? Por lo tanto, esta persona sabía cuál era el largo, cuál era el alto, cuál era el espesor. Tenía todo claro de su objeto. Tenía las dimensiones de su objeto claras, tenía el dibujo de su objeto claro, tenía todo claro en ese objeto. No tenía necesidad de hacer más cosas que eso. No tenía necesidad de dar a otras personas imagen o información de su proyecto. Por lo tanto, con el tiempo esto fue cambiando. Cuando la gente trabajaba en modo artesanal, la gente podía hacer objetos de alto valor, objetos de muy buen nivel. Pero, como por ejemplo, un artesano se podría demorar 1 mes y medio en hacer una mesa, esa mesa era extremadamente cara. Como era tan cara, no todo el mundo la podía comprar. Llegó un momento entonces en que se fue juntando dos cosas. Primero, que los procesos industriales, los procesos de fabricación fueron siendo cada vez más eficientes, y por otro lado, mucha gente empezó ya a tener plata.
Y esto ocurrió muy fuertemente en esta época, que para todos nosotros es muy conocida, que es la Revolución Industrial. Aquí hay una gran diferenciación. Y eso es algo que nosotros debemos aprender y es algo que nosotros debemos entender también. El diseñador no es lo mismo que el fabricante. Son distintos. Si el diseñador ya no es lo mismo que el fabricante, este diseñador tiene que entregarle al fabricante información acerca de su producto. ¿Cómo es? ¿Cuánto mide? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se fabrica? ¿Ya? Durante mucho tiempo tuvimos problemas de cómo podríamos mostrarle a la gente eso en forma correcta. En esa época, nosotros teníamos el arte, ya como representación. Habían pintores muy buenos que mostraban claramente las cosas, cómo se veían las cosas. Pero la verdad es que eso no era una información técnica que pudiera transmitirse adecuadamente, sino que eran impresiones artísticas respecto a algo. Incluso, por ejemplo, ustedes no sé si saben que Miguel Ángel, cuando hizo su David, es una estatua enorme, no sé si lo ubican, pero el David de Miguel Ángel es una estatua de alrededor de 5 metros de alto, y es deforme, porque la cabeza de este David es bastante más amplia, bastante más grande de lo normal. ¿Para qué? Para que la gente desde abajo la viera proporcionada. Por lo tanto, no es una representación clara de un objeto. Las pinturas tenían unas cosas que se llamaban perspectivas forzadas, donde las cosas se veían muy extrañas. No entregaban información técnica. Para poder trabajar en la revolución industrial, tenemos que tener muy claro que había que tener otra forma de comunicación, otra forma de representación. Una persona, que es la persona que nos llamó la atención, era un, ¿cómo lo puedo decir en castellano? Un tal por cual, un desgraciado. Una muy mala persona. Era uno de los primeros ingenieros, pero era muy mala persona. Esta persona se llamaba Gaspar Monge. Lo llaman Gaspar Monge también, ¿eh? Gaspar Monge. Esto estamos hablando de 1792, porque era el director del Instituto de Pesos y Medidas de París durante la Revolución Industrial. ¿Ok? Este caballero era dueño de casi todo lo tecnológico de la época. Él manejaba todos los datos, la información relacionada con la tecnología. Él inventó, entre comillas, todas las maneras de medir pesos y medidas en general, tener el metro, el kilogramo, el litro. Todas esas cosas fueron ideas de esta gente durante la Revolución Francesa, en 1792. En 1789 fue la Revolución Francesa, pero se formó este instituto en 1792. Este caballero mandó matar gente también, ¿eh? También un medio asesino para sus cosas. Y lo pensó de esta manera, miren, él lo que vio de repente, una noche en vela probablemente, fue esto. Tenía una vela, ¿ya? Y esta vela, le vamos a poner un nombre también, para entenderla mejor. Así como que no quiere la cosa. Fuente luminosa. Él tenía una fuente luminosa. Tenía también un pequeño objeto aquí. Voy a borrar un poquitito que me sobró. Fíjense que esa es la ventaja de usar estas gomas con este corte, que uno puede controlar muy claramente dónde va a borrar. Y pasó esto. Este caballero ¿Qué pasó? Se pegó, parece. Aquí. Oh, se cayó, creo. Se murió. No, No lo estoy viendo, pero ¿me ven? Sí, Sí, profe. Sí, ¿Ahora sí, sí? ahora sí. Ya. ahora sí. Y que tuve un pequeño tropiezo. Bueno, este caballero vio que entonces las rayos luminosos salían, tocaban el objeto y
proyectaban en la pared el mismo objeto. ¿Ya? Sin embargo, era mucho más grande, obviamente. ¿Ya? Ahora, oye, no se preocupe si se corta de repente, porque esto va a quedar todo grabado y lo voy a subir para que lo vean de nuevo en la pantalla, en la página por si tenemos algún problema. Esto para alguna duda. Entonces tenemos aquí el objeto y tenemos esto que vamos a llamar la proyección. Y aquí está lo inicial. Todo el concepto de dibujo técnico que nosotros manejamos ahora se basa en esto. En un objeto, en los rayos luminosos y en su proyección. De hecho, en los planos, nosotros no vamos a ver el objeto, vamos a ver la proyección del objeto. Ahora, más grande, claro, no es ideal, no es lo mismo. Este caballero Gaspar Monge pensó, ¿qué pasaría si la fuente luminosa estuviera a una distancia infinitamente grande? En ese caso, este objeto tendría el mismo tamaño. Es decir, el objeto y su proyección serían iguales. Ahí está. A partir de ahí nace todo nuestro concepto. Es lo que tenemos nosotros que visualizar. Es que en ese caso, en ese aspecto, nosotros tenemos una proyección real, a tamaño real del objeto. Podemos representar en 2 dimensiones algo que tiene 3. Sin embargo, y esa es la pregunta, oye, pero tiene 3 dimensiones. Los objetos en el espacio tienen 3 dimensiones. Por lo tanto, hay una cantidad mínima de proyecciones que nosotros necesitamos. Y ese es otro concepto que nosotros tenemos que tener claro ahora. Vamos a tener una pared con la primera proyección. Vamos a tener una planta, un horizonte, ya una base, a 90 grados respecto a esa pared para una segunda proyección. Y vamos a tener una tercera para esta tercera proyección, que esta va a ser perpendicular a las dos. Vamos entonces a cortar el espacio con 3 planos. ¿Ya? De esta forma. ¿Lo ven? Este es entonces uno que es la pared de frente, la pared del costado y la pared de abajo. Esta es como la esquina de una habitación. ¿Ya? Se forman 8. Este concepto es el diedro. Esto es un conjunto de diedros. El espacio, cuando cortamos por 3 planos perpendiculares entre sí, este, aunque está medio chueco, es perpendicular. Este que está medio chueco también es perpendicular. Acuérdense de eso, ¿ya? ¿Ya? Son perpendiculares. Y forman 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7 y 8. 8 diedros. ¿Ok? 8 diedros. Aquí está el 1, el 2, el 3, el 4. El 5, el 6, el 7 y el 8. Están. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de acá? Nosotros vamos a trabajar en uno de estos nomás. Este, que tiene el número 1. Nosotros vamos a trabajar en el primer diedro. ¿Cómo? Muy simple. Vamos a suponer, por ejemplo, que hay un punto flotando en el espacio aquí, y ese punto se va a proyectar acá. O este mismo punto se puede proyectar acá. Igual que las luces, que las líneas las líneas de luz, los rayos luminosos que proyectaban en la figura sobre la pared, esto se va a proyectar acá, y por lo tanto nosotros vamos a poder ver en esta pared la proyección del objeto. Vamos a poder ver en esta pared la proyección del objeto y en esta pared la proyección del objeto. De cómo se ve desde arriba. Aquí está Miki mirando.
¿ya? Al frente, a su mano derecha y en la planta. Gracias, Miki. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que siempre la parte más importante del objeto la vamos a ver de frente. Acá. La parte, el perfil, el lado derecho, el lado izquierdo del objeto, perdón, lo vamos a ver acá a la derecha. Miren, esto, por ejemplo, es una caja de fósforo. Voy a ponerlo esto acá para poder visualizarlo. Esta caja de fósforo está flotando en el espacio. Si nosotros pegamos la imagen acá, vamos a ver su proyección, la proyección de esta caja de fósforo en esta pared. Este lado, que es el lado izquierdo del objeto, lo vamos a pegar en la pared derecha. Este lado, que es la parte de arriba del objeto, lo vamos a pegar en la pared, o sea, en la planta. Esa es la manera en que nosotros trabajamos. ¿Ok? Vamos a tener entonces 3 planos para definir un objeto. Como el espacio es tridimensional, la mayor parte de las veces estos 3 planos, estas 3 proyecciones, estas 3 vistas van a ser las necesarias y suficientes para poder entender el dibujo. Y eso es todo lo más que nosotros necesitamos. ¿Qué otra cosa nosotros podríamos aportar? Bueno, para darle un sentido más racional todavía, este caballero Gaspar Monge utilizó algo que ya venía de antes, de otro caballero. Este caballero se llamaba vamos a poner esto aquí. Se llamaba René Descartes. Aproximadamente en 1650, debe haber sido un poquito antes porque él se murió ahí, aproximadamente en 1650 inventó algo que se llamó posteriormente coordenadas o sistema cartesiano. Este sistema de coordenadas o sistema cartesiano lo inventó él, después le pusieron su nombre, y es algo que ustedes conocen mucho, en muchas ocasiones, lo han visto, lo han usado mucho. Voy a construir un sistema de coordenadas así. Yo siempre me apoyo en esta línea para trazar una línea a 90 grados. Y me apoyo en la línea de arriba para trazar la otra línea. Luego, vamos a ver esto. Tenemos nuestro sistema. Nosotros lo entendemos como que este es el sistema X, el sistema Y, X. ¿Se acuerdan? Es el sistema de coordenadas. Es muy simple. Yo tengo un punto ahí. Este punto que apenas se ve, porque el punto, y esto es importante que lo reconozcamos, un punto no tiene tamaño, no tiene forma, no tiene espesor, no tiene nada. Solo tiene posición. ¿Ya? Lo único que tiene el punto acá es posición. Y por lo tanto, este punto A lo vamos a proyectar, está flotando en el espacio, lo vamos a proyectar acá y vamos a decir que A está en 1, 2, 3, 1, 2. En la posición 3, 2. ¿Estamos? X, 3 y 2. Aquí está este punto. Esa es la manera en que nosotros... No, te voy a contar por qué no es menos 3, Vicente. Tienes toda la razón matemática. Pero nosotros estamos hablando de una realidad y el espacio no tiene números negativos. No sé si me explico ahí. ¿Ya? Matemáticamente hablando, la predicción siempre es positiva para este lado y negativa para acá. Pero, espacialmente hablando, en cualquier dirección tenemos un crecimiento positivo y eso tenemos que visualizarlo y es la diferenciación de nuestra coordenada. Esto es un sistema de coordenadas inicial. Se inicia hacia cualquier lado. ¿Estamos? ¿Se entiende la diferenciación en esto, no? Que no es matemática pura esta, es una matemática un poco aplicada en la realidad. Y la realidad es que, como dije, el espacio crece en todo sentido. El espacio es positivo hacia cualquier sentido. Y vamos a tener que entenderlo eso. Lo mismo que pasaba con esto, ¿ya? A partir de aquí, crece para acá
crece para arriba y crece para allá. Todo es positivo, porque son ubicaciones espaciales reales. ¿Ok? Vamos a tener esa pequeña salvedad. Tenemos que tenerlo muy claro. Este punto está flotando en el espacio. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender siempre, esto nos va a servir mucho, ¿eh? Parece una tontera, pero es uno de los primeros axiomas, una de las primeras ideas, fuerza que tenemos que desarrollar en dibujo técnico. No perdamos de vista esto. ¿Se fijan? Cada vez que yo voy a trazar algo, cada vez que yo voy a dibujar algo, trazo un apoyo, me apoyo en las líneas. Y esa es la manera de empezar a concebir un dibujo ordenado. Si yo voy a escribir algo, trazo primero. Nada en un plano queda al azar. Entonces, un punto ocupa un solo, lo remarco, lugar en el espacio. Esto no lo podemos olvidar. ¿Por qué nos sirve esto? Nos sirve porque en un momento dado nos vamos a dar cuenta que vamos a tener objetos complejos con intersecciones, aristas, planos que se encuentran, y para poder ubicarlos en las diferentes vistas vamos a tener que partir de cero hacia arriba hasta donde está, y vamos a ver que en la otra vista tiene que estar a la misma altura, que está hacia atrás, desde atrás hacia adelante con respecto al frente, y por el lado se va a estar a la misma altura. No puede ser que un punto esté en un lado a una altura y del otro lado se vea a otra altura. ¿Ya? Y con eso, vamos después más adelante, lo vamos a recordar en su momento, vamos a poder recordar estos esquemas. ¿Con qué trabajamos así? Con esto. Este va a ser nuestro sistema de coordenadas ahora. Vamos a tener el frente, la planta y el perfil, que se va a llamar perfil izquierdo o perfil nada más. Son los tres más importantes. Las tres se llaman vistas principales. Frente, planta y perfil. ¿Ok? Vamos a identificar esto con el eje Z, este con el eje Y, y este con el eje, perdón, con el eje X, y este con el eje Y. ¿Ok? Aquí está Y. Aquí está X. Y aquí está Z. Este va a ser nuestro sistema. ¿Cómo va a funcionar esto? De una manera mucho más clara, así. Nosotros vamos a tener nuestro sistema de coordenadas, pero para poder demostrar esto, que está en 3 dimensiones, en 2, vamos a abrirlo. Esto, y quiero que nunca se les olvide, es la posición básica, formal, de nuestro sistema de coordenadas. El frente, al lado derecho, está el perfil izquierdo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el lado izquierdo del objeto el que se proyecta hacia el lado derecho, y lo que está hacia arriba, desde arriba se ve en la planta, así. ¿Ok? Esta posición, frente, la planta abajo y el perfil izquierdo al lado derecho, es la posición normalizada de las 3 vistas principales de un dibujo técnico. ¿Ok? Y ya veamos que si nosotros proyectamos un punto aquí, a cierta altura, en la pared del lado, el punto va a estar a la misma altura respecto del horizonte. Si proyectamos acá, que un punto está a esa distancia de esta línea, Profe, se pegó otra vez, un rato. Sí, ahí volvió. ahí volví. ¿Me ven de nuevo? Lo que les decía yo entonces, que si tenemos un punto proyectado aquí, ¿ya? A cierta altura, a esta altura, en el perfil debe estar el punto a la misma altura. Lo mismo, si acá está a cierta distancia de este horizonte, acá va a estar a la misma distancia. Siempre va a ser eso. Porque un punto, no lo olvidemos más, siempre tiene una sola posición en el horizonte, en nuestro sistema de coordenadas. Vamos a ver, para entender un poquito más, una
Cuando va, sí, ahí. Ahí. Ahí hago la misma. La misma pregunta tonta de siempre. A ver. ¿Se ve eso? Sí, profe. ¿Ah? Sí, se ve. ¿Se ve la? Ya, para poder tenerlo claro. Vamos a ver esto. A ver, quiero estar un poquito más ordenado, para que se me desordenó un poco. Un segundito. Aquí, por alguna razón, de nuevo, vamos a eso, más ordenadito de nuevo. Compartir pantalla. Todavía me gana la tecnología. Ahí estamos. Ahí sí, ¿cierto? No, ahí no. Ya. Ya, una imagen más que 1000 palabras, eso se entiende. Es parte de lo que nosotros debemos aprender. Fíjense, lo importante de esto. Vamos a entender un poco qué es un plano. Los planos son la representación gráfica y exhaustiva. Gráfica significa se dibujan y exhaustiva quiere decir que es completa. De todos los elementos que plantea un proyecto, contienen la geometría plana y volumétrica de los elementos proyectados de forma que los defina completamente en sus 3 dimensiones. Es decir, un plano es una representación en 2 dimensiones de un objeto que tiene 3. Y muy completa. ¿Por qué tiene que ser completa? Porque los planos tienen que ser a prueba de chilenos, como dicen algunos, pero a prueba en general. Y esto, ustedes se van a dar cuenta, es muy difícil, porque siempre vamos a encontrar gente que exceda nuestras capacidades de comprensión y va a ser incapaz de mejor de entender, muy difícil que entienda lo que nosotros vamos a dibujar, pero siempre vamos a tratar de que sea muy clara. Los planos nos muestran cotas, dimensiones lineales de superficie y dimensiones volumétricas de todos los componentes y las acciones que conforman los trabajos desarrollados por el proyectista. Esto es llamado dibujo técnico. Como un dibujo es un conjunto de instrucciones que tiene que cumplir el operario, debe ser, fíjese, claro. Hay que tener en cuenta, claro, que la claridad la va a definir la persona que mire el plano, no nosotros. Nosotros tenemos que hacer, tratar de entender la otra persona para ver que esto se vea fácil. Cuando nosotros entendemos el objeto y lo dibujamos, lo podemos entender y creemos que está fácil, pero la persona que no lo conoce va a tener que tratar de entenderlo. Entonces tiene que ser claro, tiene que ser correcto, no tiene que haber ambivalencia, ¿ya? Tiene que ser exacto, tal como tiene que ser, y tiene que estar completo, no puede faltar cosas. Si falta algo, el operario, la persona que lo va a hacer, le va a poner de su cuenta algo y puede que se equivoque. Y una de las cosas que tenemos que tener claro, si el operario se equivoca, la responsabilidad no es de él, es nuestra. ¿Ya? Entonces, esto se usa mucho en campos especializados como las ramas de la industria. Algunas áreas principales de dibujo son mecánico, arquitectónico, estructural y eléctrico. Hay muchas ramas donde se utiliza el dibujo técnico. Nosotros vamos a partir con la idea de sistema diédrico. El diedro, ese cubito donde nosotros estábamos dibujando, donde nosotros podíamos poner este objeto para proyectar sus 3 vistas principales, que surge por la necesidad de representar elementos tridimensionales en papel, haciendo que las líneas de proyección que parten de la figura a representar formen 90 grados con el plano de proyección. Objeto, siempre el objeto va a estar proyectado a 90 grados contra el fondo, contra nuestra proyección. El objeto y la proyección van a estar cruzados por líneas a 90 grados. Este sistema de representación utiliza planos de proyección 6 en general, porque un cubo tiene 6 lados, una caja tiene 6 lados. De esos 6, solo 3 son los principales. Frente, planta y perfil izquierdo, para nosotros en ISOE. ¿Ya? En él se representa lo que se conoce como vistas de la pieza. Las piezas van acotadas o dimensionadas, siendo esto un tipo de representación válida para la fabricación de la pieza. A primera vista no nos proporciona información directa y clara del aspecto o forma completa de la pieza, pero uno cuando lo va entendiendo se va dando cuenta de cómo es. Dentro del sistema diédrico distinguimos 2 formas de representación, el sistema europeo y el sistema americano. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia más básica? El sistema europeo, que es el que usamos nosotros, trabaja aquí.
ya con el objeto siendo proyectado en las tres caras. El sistema americano trabaja aquí, en el 3, en el tercer diedro, y el objeto no se proyecta, el objeto se ve acá, se ve acá y se ve acá. Lo que está arriba del objeto se ve en el lado de arriba, lo que está a mano derecha se ve a la mano derecha, lo que está al frente se ve aquí al frente. Son distintas formas, son dos las principales que estamos usando nosotros, el ISO-E, que se usa en la mayor parte del mundo, y la que usan el ISO-A, americano, que usan principalmente los gringos. Acá en Chile todavía hay empresas que usan el ISO-A un poco, sobre todo las empresas mineras o que trabajan con las mineras, porque las empresas mineras antes eran americanas, eran gringas, ¿ya? Y por eso todavía mantienen esos resabios de esas épocas pasadas donde trabajaban con esa clase de sistema. Este es nuestro sistema de vistas diédricas europeas. Frente, planta, perfil izquierdo, estas tres son las más importantes. Esto es como se ve de atrás, esto es como se ve de abajo, y esto es como se ve desde el perfil, desde el lado izquierdo del objeto, o sea, claro, del lado derecho, perdón, del objeto hacia la izquierda. Si se fijan bien, yo proyecto esto y se ve con esta forma, que es esta, y con este saliente aquí, dibujado. Acá no se ve porque lo estamos viendo desde este lado, y de este lado de la proyección no se ve nada de acá, solamente se ve esta parte recta. ¿Ok? Lo mismo acá, se ve la línea recta, que es esta, y se ve esta línea en diagonal acá, y esta forma de L. Entonces, estas son las proyecciones. De arriba, 1, 2, 3, fíjese, 1, 2 y 3, son estas tres, 1, 2 y 3 son las que se proyectan. De abajo se ve solamente la planta cuadrada. Esto es cómo funciona. Nosotros vamos a tener dos sistemas, dos planos, uno vertical y otro horizontal, donde vamos a proyectar, vamos a posicionar la figura, acá, en el sistema europeo la posicionamos encima del plano horizontal y delante del plano vertical, que esto se llama siempre primer cuadrante, que es nuestro sistema de dibujo. Nuestro sistema de dibujo, el que usamos normalmente, y para el cual siempre vamos a estar listos para trabajar, es el sistema europeo de primer cuadrante. Esto está flotando en el espacio y se proyecta. Las líneas de proyección se proyectan, valga la redundancia, a 90 grados sobre los planos, sobre el plano vertical y sobre el plano horizontal. ¿Se fijan? Bajan a 90 grados dando el contorno de forma. Cada uno de estos es un punto que se proyecta. Y estos puntos están a la misma distancia. Si esto, por ejemplo, este punto está a esta distancia aquí, es la misma distancia que tiene este punto acá. ¿Ok? Entonces sacamos el objeto. Y cuando sacamos el objeto quedan las proyecciones. A ver, una pregunta simple. ¿Cuántos objetos hay aquí? ¿Sabe alguien? Uno. Uno solo, exactamente. Ya, un solo objeto. Están las dos proyecciones de este objeto, pero es solamente uno. Nosotros tenemos que aprender entonces que a pesar de ver dos o tres dibujos, dos o tres proyecciones, lo que estamos viendo es solamente un objeto. Y esta es una parte importante. Nosotros vamos a tener que hacer una parte que es compleja, que yo no se las podría enseñar normalmente, que a lo mejor ustedes la van a desarrollar, a lo mejor ya la poseen, que es la capacidad de visualizar este objeto como un objeto tridimensional, como un objeto en el espacio. Tenemos que tratar de desarrollar esto para poder entender claramente los dibujos que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos entonces? Como todavía está en estas tres dimensiones, que está de lado, lo que hacemos es abatir esta planta, el plano horizontal, bajarlo a 90 grados en este eje que está acá, para que quede así. ¿Ya? Aquí está de frente y abajo está desde arriba, tal como se ve de frente y desde arriba. Así de fácil el tema, no es más complejo que esto. Y así tenemos entonces el desarrollo. Esto es lo que nosotros llamamos ahora un plano, alzado o frente, planta. El plano vertical y el plano horizontal. Ellos están ahora en dos dimensiones, pero nos están representando dos vistas, dos proyecciones de un objeto que tiene tres. ¿Ya? Ese es el tema. Esa es toda la base. Si nosotros podemos entender rápidamente esto, de aquí a la próxima semana lo tenemos absolutamente claro, todo lo que viene de dibujo técnico va a ser bastante fácil. Y así de fácil es. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, es un dibujo que tiene sus 6 vistas. De estas vistas, recuerden, esta que es alzado, la planta superior o el perfil izquierdo, son las 3 vistas principales.
Esta es una vista auxiliar, esta es una vista auxiliar, esta es una vista auxiliar. Estas son las vistas principales. Y este objeto que está aquí tan extraño, que es un cono visto de lado y visto de frente, nos muestra que estamos en el sistema europeo. El sistema americano tiene este mismo cono, pero con el círculo acá y con esta pieza en la misma posición, pero aquí al lado. ¿Ya? Donde nos está mostrando, que lo estamos viendo con otra vista, que es en el tercer diedro. Esta es la visión del primer diedro, que nos muestra esto. Aquí estamos también con el sistema europeo que dice que el perfil derecho, no el perfil izquierdo, el que estás viendo, esta es la vista principal y esta es la planta. Aquí está también un objeto, ¿ya? Con sus vistas, con su planta, su vista principal, perdón, y su perfil izquierdo. Para ir entendiéndolo. Tenemos este objeto en 3 dimensiones flotando en el espacio, y su proyección hacia la planta, hacia el alzado, al frente es esta. Todo lo que está naranja se proyecta en plano. Esto, perdón, O sea, es contrario. ¿Ah? Por eso decía que estaba ¿cómo se llama acá? El frente, la planta y el perfil izquierdo. Siempre. Porque se proyecta el lado derecho como contrario. Exacto. Eso es tan simple como lo que se ve desde arriba se proyecta abajo. ¿Te fijas? Esto que está verde aquí arriba del objeto, lo dibujamos aquí. Este dibujo no nos da mucha idea de cómo es. Cuando nosotros proyectamos lo que se ve en el lado izquierdo del objeto, que es esto, lo proyectamos al lado derecho. Y lo que está en azul entonces es esto, azul. Y ahí nos da más información. Esto tiene una forma de L, o sea que esta pieza que está aquí, chiquitita, larga, corresponde solamente a esto. Y esto que está acá corresponde a todo esto, ¿se fijan? Lo mismo pasa con esto naranja atrás. Sabemos que tiene estas líneas, y estas líneas, pero no sabemos qué significa. Esto nos da una idea de lo que significa que este plano corresponde a esta línea, y este plano corresponde a esta línea. Entonces vamos entendiendo con las 3 vistas completamente el objeto, sin necesidad de tener esta perspectiva del objeto. ¿Ya? Lo podemos entender fácilmente con las 3 vistas solamente. Y por lo tanto estas 3 vistas tienen que ser completas, para que nos entreguen la mayor información posible del objeto. Aquí tenemos un ejemplo también, donde tenemos solamente 2 vistas, porque con eso podría llegar a ser suficiente, y así se ve. Este es el objeto, y esta es la construcción de perspectiva o tridimensional, si quieren. Esto de que está aquí es tridimensional, esto es perspectiva, hay una diferencia con eso, donde nos da cuenta que esto es circular, y es circular de aquí hasta acá. Todo esto tiene que tener una forma circular. Acá está, todo eso tiene forma circular. Esto también tiene forma circular, y lo está cortando. Este es un trozo que está aquí, y llega hasta aquí, y tiene esa bajada, ¿se fijan? Llega hasta aquí, y esto es recto. Entonces, estamos construyendo el objeto a partir de las imágenes. En un momento dado puede ser posible que solamente con 2 vistas podamos entender el objeto. Es posible. A veces incluso, cuando son objetos muy particulares que vamos a ir viendo después, hasta con una vista podríamos entenderlo. Vamos a hablar entonces bien rápidamente, porque esto lo vamos a ver cuando estemos estudiando más a profundidad, las líneas de los planos. En el dibujo técnico son empleados diferentes tipos de líneas. Ya les dije yo que contaba con diferentes lápices de diferentes grosores de línea. ¿Por qué? Porque son los que se usan normalmente. Yo les voy a pedir, no les voy a pedir que compren lápices de diferentes grosores, sino que seamos capaces con el lápiz 05 de marcar grueso lo que es la arista, lo que se ve, y marcar delgado lo que corresponde a líneas más finas. Tenemos gruesas, medias y finas. Las líneas gruesas son las que definen el cuerpo del dibujo. Normalmente, y esto no es tan usual ahora, pero normalmente se usan de 0 a 8 milímetros, menos de 1 milímetro, menos gruesas. Era el contorno total de la forma. La figura se dibujaba con esa línea. Otras líneas más pequeñas son las líneas medias, que indican otras cosas, contornos ocultos, ya ejes, aristas más difíciles, detalles no visibles, las roscas, por ejemplo, donde hacíamos perforaciones. Eso se podía marcar con una línea menor, entonces se notaba una diferencia, y se nota una diferencia, se tiene que notar una diferencia entre el contorno del objeto, la forma, las aristas, y algunos elementos menores dentro de eso. ¿Ya? Y también están las líneas finas, que básicamente son para cortes, cotas, las dimensiones del objeto se marcan con esta línea fina para que no se confunda con el objeto. Tenemos que ser claros en que
una cosa es el objeto con línea gruesa y otra cosa son las dimensiones y las cotas que van a tener líneas muy delgadas. Vamos a hacer un repaso más adelante y vamos a utilizar adecuadamente cada una de estas líneas. Mientras tanto, tenemos que tener claro que hay 3 líneas específicas que nosotros usamos, gruesa, mediana y fina, y cada una tiene un uso específico. Ahora, dentro de este uso específico hay que tener claro, no es algo que a nosotros se nos ocurrió porque sí. Esto ya es un consenso general y viene de un poquito antes de la Primera Guerra Mundial. Más de 100 años. ¿Ya? Y en estos más de 100 años nos hemos puesto de acuerdo. Por lo tanto, yo tengo que referirme a eso. Y cuando quiero marcar una línea en contorno, lo voy a marcar con línea gruesa. Cuando quiero marcar una cota, lo voy a marcar con línea delgada. Si lo hago al revés o lo hago de otra manera, la gente no va a entender el dibujo. A ese nivel llega lo que nosotros solamente tenemos que aprender. Nosotros tenemos que usar en dibujo técnico exactamente lo que estamos aprendiendo normativamente. No inventar por otro lado alguna cosa que se nos ocurra. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener muy claro desde el principio. Hay unas cosas, por ejemplo, que el rayado, que vamos a ver también, que son líneas delgadas, y fíjense que se usan en línea a 45 grados respecto al eje. Este es el eje de la figura, este que está aquí, y las líneas están a 45 grados. Estos son los dos ejes de esta figura, a 90 grados, y obviamente las líneas están a 45 grados respecto a ese eje. Esta es una figura que está en diagonal, y el eje está acá, por lo tanto las líneas de 45 grados están acá. ¿Por qué 45 grados? Porque son fáciles de dibujar y porque nosotros usamos esta escuadra para dibujar estas líneas a 45 grados sin ningún problema. ¿Ya? Habríamos podido dibujarla a 33,8, pero habría sido difícil de dibujar. ¿Ok? Los planos que nosotros vamos a conocer son planos generales de conjunto. Vamos a poder llegar a dibujar esto si queremos más adelante. Ya no es difícil. No es tan difícil como parece cuando hemos aprendido de a poco. Ahí están planos de fabricaciones de piezas que se usan en los talleres. Plano de montaje, que ustedes, por ejemplo, a lo mejor lo pueden haber visto cuando compran un mueble o algo, una silla, alguna cosa en Sodimac, en Easy. ¿Ya? Siempre van a encontrar que viene con un plano así para poder armarlo. Un dibujo de conjunto, un plano de conjunto, que este son varias piezas, 1, 2, 3, 4, 5 piezas que conforman esta figura, y estamos mostrando aquí tal cual es. El plano en perspectiva explosiva, que usa, por ejemplo, en los manuales de reparación de vehículos, para poder entender dónde da cada una de las piezas, cuáles son cada una de las piezas, poder ordenarlas. Ya no es tan importante la dimensión, sino la ubicación y la forma de la pieza para que sea fácil de distinguirla. ¿Ya? Vamos a hablar al final de la línea de cota, las acotaciones, que tienen 3 elementos importantes. Primero, la línea de cota, que es delgada, son líneas finas siempre, las cotas, que indican exactamente la dimensión de cada parte de la pieza. Vamos a indicar aquí, esto tiene esta dimensión, ¿ya? Deben ser de espesor fino y terminar en flechas. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema ISOE lo más común es utilizar puntas de flecha. ¿Ya? Vamos a ver cómo tienen que ser esas puntas de flecha más adelante para poder reproducirlas claramente. Luego están las líneas auxiliares de cota, que también son líneas muy finas, igual que la primera, y me dicen hasta dónde llega la cota, de aquí hasta acá. Y ahí está la línea de cota. Y finalmente está el número de la cota, que es el valor que tiene esa dimensión. ¿Ya? Todo esto con línea fina, para distinguirla del objeto. Las cotas tienen que ser la mínima posible, pero las necesarias para que se entienda todo el objeto. Toda la información necesaria tiene que estar acotada. No podemos dejar que el operario tenga que hacer un cálculo para saber cuánto tiene que medir esa parte. Se puede equivocar y nosotros vamos a ser responsables. ¿Ya? Hay siempre sistemas, órdenes de trabajo, cómo se tiene que trabajar respecto a las cotas. Las vamos a ver en su momento también cuando acotemos, para que el dibujo sea cada vez más técnico dentro de todo. ¿Ya? Hay formas de acotar radios, formas de acotar ángulos, hay restricciones a las cotas, todo eso las vamos a ir viendo. Esta presentación yo la voy a subir a la página para que la vean también, pues, y les va a servir de referencia para más adelante cuando tengamos que trabajar, para tener claro qué se permite y qué no se permite en las cotas. Aquí está el uso de las cotas. Esta línea que está aquí, esa línea es la línea de cota. Estas de aquí son las líneas auxiliares de cota, o el límite de cota. Estas son las puntas de flecha y aquí está el número. Siempre tienen esa forma las cotas. Y esto me indica que esto mide 12, esto mide 15 y esto mide 11. Entonces, así es simple. Aquí también están de nuevo las cotas, donde tenemos aquí la línea de cota, los límites o las líneas auxiliares de cota, las puntas de flecha y el número. Siempre es lo mismo. Ordenado.
de manera que se entienda, que no se complique el dibujo porque tenemos cotas. Aquí está, por ejemplo, cota en paralelo. Si se fijan bien esto, podemos entenderlo incluso con uno o dos dibujos nada más. No necesitamos 3 vistas para un eje como este, o como este. Ya tenemos más información acá también. Esto, por ejemplo, podemos escribir dentro de la cota algún dato. Esto dice que es esfera de diámetro 20. Eso indica todo esto. Esta entonces es una pieza que tiene forma esférica. Aquí tiene un radio también. Y esta pieza es cuadrada de 15 por 15. Porque aquí tiene un cuadradito que me indica eso, y aquí la pieza tiene esta cruz que me está indicando que esta sección es plana. Son todos datos técnicos que nosotros vamos incorporando al objeto y que en cualquier parte del mundo lo pueden entender. ¿Ya? Aquí tenemos igual un corte con un dibujo de un hilo para atornillar. Lo mismo acá, aquí está el dibujo del hilo, hasta dónde llega el hilo, dónde está la perforación, cómo se ve de frente, todo está dentro de este esquema. ¿Ok? Ya, la primera fase entonces, lo que nosotros vamos a ver siempre de dibujo técnico parte con esto. ¿Qué tenemos que recordar? Primero, el sistema del diedro, donde las principales vistas que usamos en ISO de nosotros es frente, planta y perfil izquierdo. El perfil izquierdo se dibuja al lado derecho del objeto. La planta, lo que está al frente, desde arriba, se dibuja abajo como si fuera un plano. Y dentro de eso estamos. ¿Ok? No perdamos de vista eso. Y lo otro importante, como lo escribí en un momento dado ahí, es que un punto, y esto parece poco importante, pero no es tan poco importante. Lo vamos a ir usando continuamente. Un punto tiene una sola posición en el espacio. ¿Ya? No se ubica de otra manera. Y eso nos va a servir de guía para cuando estemos dibujando objetos. Porque una línea, que es lo que vamos a ver después, se compone de varios puntos o de límites de puntos. Un área se compone también de una multitud de puntos. ¿Ya? Se pegó, creo. ¿Me pegué, no? ¿Se pegó? ¿No me escuchan todavía? Sí, Diferente. Los 8 y el 10 son similares. ¿Ahora me escuchan de ahí nuevo? volvió. Ya, Sí, ya, profe. Sí, profe. ya. Oye, acabo de ver mi velocidad de internet aquí y tiene 42 megas aquí fuera. Estoy lejos de la planta, o sea, lejos de la principal. Imposible porque dice el ancho de banda de la red de Freddy es muy bajo. Sí, y aquí tengo 42, qué extraño. Mm. Ya, voy La a rapidez, Debería ser suficiente. la rapidez es algo- independiente de la señal, profe. ¿Perdón? La rapidez es independiente de la señal. Puede ser eso, ¿cierto? Pero tenía 14 milisegundos también, así que tampoco está. No sé qué pasó, ya. Bueno, bien, independiente de cualquier cosa, ya tenemos que recordar estas 3 cosas. El diedro, que un punto no tiene más que una posición en el espacio, y a partir de ahí vamos a seguir dibujando. Yo voy a tener esto a la página, subir a la página, el dibujo que hice, o el documento que rayé también para la página, para que lo tengan todos juntos. Y entonces, si no hay más, nos juntamos en la próxima reunión. Espero que funcione mejor la internet. ¿Ok? Pero Profe, disculpe la otra clase, que era- ¿va a ser el laboratorio hoy? A mí me quería preguntar. Sí, laboratorio tenemos más ratito. ¿era a las 5 o 5:10? 5:10. Ya. Vale, profe. Ya, nos vemos, cuídense. Cuídese, profe, nos vemos. Chao, chao. Ah, Profe, que esté bien. Chao, profe. Cuídese. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Chao, Elin. Chao, Franco.